Si bien la Primera Guerra Mundial afectó a algunas regiones europeas, la crisis económica que se desencadenó al final afectó a todo el planeta y cuestionó los propios planteamientos del sistema capitalista. Se originó en Estados Unidos y se extendió por todo el mundo. La Primera Guerra Mundial había situado a Estados Unidos en una posición privilegiada frente al resto del mundo, convirtiéndolo en el gran proveedor de materias primas y productos alimenticios e industriales. El crecimiento industrial fue extraordinario, basado en las teorías de Taylor y Ford sobre su organización del trabajo y producción en serie. Por el contrario, la agricultura no tuvo un crecimiento paralelo. Los precios agrícolas eran muy inferiores a los industriales, por lo que muchos campesinos vendieron sus tierras a bajo precio y se fueron a las ciudades. Eran tiempos felices de alto consumismo y Estados Unidos era visto como la tierra prometida, una sociedad rica y opulenta. Este clima de confianza fue lo que hizo que gran parte de la población comprara acciones de las empresas industriales, siendo Wall Street el centro de la economía mundial, donde llegaban capitales de todas las partes del mundo. Debido a que el resto del mundo no estaba en la misma situación de bonanza económica que Estados Unidos, el país no podía colocar toda su producción industrial. Esto hizo que crecieran los stocks y, por consiguiente, cayeran los precios de los productos acumulados. Hasta finales de 1929, la compra de acciones creció cerca de un 90%. La especulación financiera hacía ganar dinero rápidamente y las acciones estaban sobrevaloradas. La gente llegaba a pedir créditos a los bancos para comprar en bolsa, puesto que los beneficios pagaban fácilmente los intereses bancarios. Se había pasado de una prosperidad basada en el desarrollo industrial a depender de la especulación. En 1928 comienzan a notarse los síntomas de una economía en peligro. Los ingresos de la población no permiten seguir aumentando el consumo. Los almacenes se llenan de mercancías que no pueden ser vendidas y aumentan los despidos. Ajena a esta realidad, la bolsa sigue creciendo. No existe relación entre el valor de una acción y el estado de la empresa. La gran demanda por parte de los especuladores hace que el valor de las acciones siga subiendo. El jueves 24 de octubre de 1929 se produjo el crack de la bolsa de Nueva York. Más de 16 millones de títulos que cotizaban a la baja no encuentran comprador y provocan la ruina de miles de inversores, muchos de los cuales habían comprado esos títulos con créditos que ya no podrían pagar. Muchas personas entran en pánico y corren para tratar de retirar el dinero de sus cuentas bancarias. Los bancos se ven desbordados por deudas incobrables. Separan los nuevos créditos y no se refinancian las deudas existentes. Quebraron al menos unos 600 bancos. El crack de la bolsa inauguró un periodo de contracción económica mundial que se extendió a lo largo de la década de los 30 y tuvo fuertes repercusiones en lo económico, lo social y lo político que se conoce como la Gran Depresión. En Estados Unidos se paralizó el consumo, aumentaron los stocks, se paralizaron las inversiones y muchas empresas tuvieron que cerrar. El desempleo llegó a todos los estamentos sociales. La caída de los precios y los mercados agrícolas arruinó a los agricultores que vendieron sus tierras y emigraron. Los obreros no conseguían encontrar ningún tipo de trabajo
y eso se extendió a los profesionales y empresarios arruinados. Se estima que llegó a haber 14 millones de desempleados. La crisis no se detuvo en suelo americano debido a la dependencia que la economía europea tenía de Estados Unidos. Supuso un gran bache en la producción mundial y generó grandes tensiones en el mercado laboral, por lo que se convirtió en un buen caldo de cultivo para ultranacionalismos y autoritarismos fascistas. En 1933, Roosevelt llega a la presidencia y su principal objetivo será reconstruir la economía del país. Desarrolló un plan llamado New Deal, basado en las ideas del economista John Keynes, que aunque estaba a favor del liberalismo, proponía la intervención del Estado en determinadas situaciones. Dicho plan estaba orientado a favorecer las inversiones, el crédito y el consumo, lo que permitía reducir el desempleo. Se ofrecieron ayudas a los bancos y subvenciones a los agricultores, aumentaron los salarios y se redujeron las horas de trabajo. Se crearon plazas en la administración. También se diseñaron planes de asistencia sanitaria y un nuevo sistema de jubilaciones y pensiones. Quizás la consecuencia más notable de la crisis del 29 fue el incremento del paro a nivel mundial. Los que consiguieron salvar su empleo lo hicieron con importantes recortes salariales. La bonanza económica se transformó en pobreza que se extendió por campo y ciudades. Aumentó la mortalidad y el crecimiento demográfico se detuvo. En Estados Unidos aparecieron villas marginales cercanas a las ciudades, hechas de chapa y cartón, que se denominaron hovervilles. El dólar se devaluó. Los gobiernos de todo el mundo toman medidas proteccionistas y se reduce el comercio internacional. La recuperación de la economía es muy lenta y hasta 1933 no comienza a invertirse la tendencia. Si bien los efectos de la crisis se extienden hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto comenzó la crisis, los economistas y los gobiernos, basándose en las soluciones tradicionales, se apresuraron a aplicar de forma general políticas deflacionistas que perseguían un nuevo equilibrio de precios y la liquidación de los stocks acumulados. Estas políticas tenían tres objetivos. El primero era el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos del Estado. El segundo, una moneda fuerte, por lo que se evitaban las devaluaciones. Tercero, ley de la oferta y la demanda para ajustar los precios sin intervención del Estado. Durante el mandato del presidente Hoover, estas medidas no solo no conseguían parar la crisis, sino que conseguían agravarla más. La victoria arrolladora de Roosevelt en las elecciones de 1932 supuso un cambio de rumbo radical en la política norteamericana. Ese cambio se basaba en un programa completo para salir de la crisis llamado el New Deal. Su mayor éxito fue devolver a los americanos la confianza en la recuperación por medio de medidas novedosas. También contribuyó el New Deal a demostrar el dogma liberal de que el Estado no debía invertir para nada en la regulación económica. Muy al contrario, la política de Roosevelt demostró que la intervención del Estado en la economía podía ser beneficiosa a pesar de que algunos viesen en ella una amenaza de carácter socializante y viendo que en Rusia el modelo de planificación estatal de la economía estaba dando buenos resultados.